Cuando terminó con la última tirita, me dijo, ¿vio lo que hice yo con su permiso de embarco? Le digo, sí. Y me dice, esto quiere decir que usted nunca más va a volver a navegar en los buques de la patria. Ahora, antes de embarcarte y de tener esa experiencia en el mar, es verdad que dijiste, quiero conocer el cuerpo y el alma. Vamos a empezar por el cuerpo, y te metiste en medicina, efectivamente. Todo lo que se hacía en el exterior denunciando la desaparición de personas, las torturas, los campos de concentración, el robo de niños, y que yo fue denominada acá la campaña anti-argentina. Muchos soldados a esa edad se ponían a llorar, como chicos, recordando cuando estaban frente a los peones y los fusilaban. Y él me dice, no, yo soy socialdemócrata revolucionario. Y vos sos solo revolucionaria. Entonces por eso a veces discutimos. Y por esta cosa de no saber decir que no, ¿no? Sí, muchas veces de verdad que lo reto. ¿Y cuando te reta? Con el dedo así. La misma rebeldía y la misma esperanza, Osvaldo, a los 73 años. Sí, sí, más que nunca, siempre. Elegimos una foto para empezar, para ubicarnos en el comienzo, que la vas a ver ahí. Ah, sí. Es la única foto que conservo de cuando era niño, ¿no? Yo soy el de la izquierda y estaba muy cabrero porque mi padre nos obligó a sacar una foto y yo quería hacer otra cosa. Se nota, ¿no? En cambio, mis hermanos están muy pacíficos. Yo soy el menor. 3 hermanos varones. 3 varones fuimos, sí. Yo el menor de todos. Sí. Parezco ahí mayor, más grande, porque estoy más adelante que los otros. Familia muy itinerante, ¿no? Porque en realidad anduvieron por varios lugares del país. Claro, es decir, mis padres eran de la región de las colonias alemanas de Santa Fe, Humboldt, toda esa zona, Cabur, Grütli, toda esa zona de Esperanza. Bueno, y después se ponen a viajar y su primer destino de Santa Fe se van a Río Gallegos cuando se casan. Ahí nace mi hermano mayor y ahí ocurren las huelgas patagónicas, justamente en esos años, que van a quedar siempre en la mente de mi padre, que nos relataba esos hechos. No lo podía superar de la crueldad que había visto. Bueno, y eso me quedó en la cabeza para luego. Claro, tu padre se había quedado muy impactado con todos esos Muy episodios. impactado, sí. Tanto es así que, bueno, de chico nos contaba, ¿no? El drama, la tragedia que había sido con los obreros, lo que habían hecho con los obreros, con los peones rurales, principalmente con los chilenos de la isla Chiloé, llamados chilotes. Bueno, pero cuando se iba mi padre, mi madre nos daba la otra versión. Otra versión. Claro, decía, no, bueno, pero no era tan así porque tu padre, bueno. Entonces en mí nació un poco a ver quién tenía razón de los dos, ¿no? Cuando revisaba tus fotos, en realidad, buscaba una que no encontré, que es verte como marinero timonel. Sí, desgraciadamente esas fueron a parar todas a Alemania, no sé por qué, pero bueno, está el buque. Fui marinero timonel a los 20 años, fue uno de mis profesiones que tuve que me dio más vivencias. Íbamos de Buenos Aires. 6 meses, Osvaldo, estuviste. 6 meses, a los 6 meses me bajaron por haber sido huelguista de la huelga del 50. Fui el único huelguista del Vapor Madrid. Y yo sufrí mucho porque fue muy injusto. Me acuerdo de esa escena donde me desembarcan en Rosario y el prefecto o subprefecto, yo nunca he sabido de cosas acá, sacó mi libreta de embarco, que se lo había entregado el capitán, y la empezó a romper tirita por tirita. Era muy linda la libreta de embarco, era una especie de cartulina doblada en 4. Y la fue rompiendo tirita por tirita, iba tirando, me miraba a los ojos y
cada tirita la tiraba al cesto. Y cuando terminó con la última tirita, me dijo, ¿vio lo que hice yo con su permiso de embarco? Le digo, sí. Y me dice, esto quiere decir que usted nunca más va a volver a navegar en los buques de la patria. Y tuvo razón, nunca más volví a navegar. Segundo gobierno de Perón. Segundo gobierno de Perón, la gran huelga marítima que hubo, organizada por socialistas y anarquistas todavía de aquel tiempo. Ahora, antes de embarcarte y de tener esa experiencia en el mar, es verdad que dijiste, quiero conocer el cuerpo y el alma. Vamos a empezar por el cuerpo, y te metiste en medicina, efectivamente. Claro, sí, yo era un adolescente con principios. Y entonces dije, yo quería estudiar filosofía, y dije, no, pero primero, antes que el alma, quiero conocer el cuerpo. Y entonces, primer año de medicina era medicina descriptiva, que trabajábamos con cadáveres, y histología. Hiciste efectivamente un año de la carrera. Hice un año, lo rendí con notas buenas, y después entonces ingresé en filosofía, que me fue mal porque me peleé con el centro de estudiantes, que era el CEU, el Centro de Estudiantes Universitario. Yo era de ideas socialistas y el CEU era muy peronista. Además, la facultad había sido entregada al catolicismo de extrema derecha, ¿no? Al catolicismo integralista. Y bueno, yo quería, además de Santo Tomás de Aquino, quería estudiar los filósofos alemanes y otras cosas. Entonces dejé, después de algunas peleas, y me fui a estudiar a Alemania, a la Universidad de Hamburgo. ¿Ya allí estabas con tu actual compañera? Bueno, allí, bueno, mi compañera ya había viajado un año antes, también de ascendencia alemana, así que cuando nos encontramos allí pasamos a vivir juntos. Y a los 9 meses salió, es decir, nació nuestro primer hijo. ¿Que se llamó? Udo. Udo. El Ministerio de Ejército dio a conocer a las 15 el siguiente comunicado. En la zona noreste Regresás del país, a una Argentina se sublevaron las tropas donde de ya se había producido la Revolución Libertadora, ¿no? Porque vos volvés a la Argentina Claro, en es decir, en mi el país, 55-56. Yo regreso, después de 4 años y medio de estar allá, regreso así en el 56. Claro. Y entonces yo ya había empezado a escribir para los diarios acá, me publicaban varias revistas y diarios. Y bueno, yo quería terminar historia y escribir, ser investigador histórico y no dedicarme a la docencia. Bueno, y de ahí que estoy aquí en la Argentina, ingreso al diario Noticias Gráficas, un diario muy conocido en aquella época, estoy hablando del año 56. Y bueno, pero además de conocer la capital, o de vivir en la capital, quería conocer el interior. Por eso acepto un contrato que me hace hacer periodismo en la Patagonia, en la ciudad de Esquel. De manera que esa referencia que en algún punto habrá quedado en tu imaginario de la infancia y funcionando de alguna manera, Sí. quizás explique la recurrente vuelta al sur, Sí. y bueno, y la investigación posterior que hiciste, ¿no? Pero Claro. lo cierto es que en ese momento te fuiste a trabajar a Esquel. Sí, a un diario de esa pequeña localidad. Y bueno, yo me equivoqué porque creía que se podía tener las mismas libertades que acá en Buenos Aires. Y entonces, pero resulta de que allá era la edad media todavía, es decir, era la gente de abajo a servir y después una pequeña burguesía y los dueños de la tierra. Y entonces yo empecé a defender a los mapuches, empecé a defender a los indígenas de Nahuelpan, del Cerro Cuche, los cuales visité y todo lo demás. Y eso no venía del gusto del dueño del diario, que tenía una cadena, Luis Feldman Josín, lo nombro porque fue muy conocido en esa época. Y entonces, ante un incidente por haber defendido yo a un plantador de nogales, un hombre humilde, pero realmente muy sacrificado, que parece que tocó los intereses de los latifundistas, entonces me echó del diario y para echarme me acusó de doble tentativa de homicidio. Estas cosas que se inventan cuando se domina la... De doble tentativa de homicidio. Doble tentativa de homicidio. Si yo jamás manejé un arma, pero claro, eso pinta bien, o pinta terrible, ¿no? Claro. Tipo que... Claro, pinta terrible. Pinta digo. terrible, sí. En este punto, Rogelio García Lupo, en realidad, recordó varias cosas, y ahora, cuando escuchemos también acá lo que va a decir,
En el diario Gil Lupo dice que vos sos periodista por culpa de él, más o menos. Así es, sí. Osvaldo siempre dice que yo soy el culpable de que él sea periodista, y esto es relativamente cierto. En todo caso, soy culpable de que sea periodista argentino, porque cuando él comenzó a publicar en algunos medios argentinos, yo hice de intermediario, efectivamente, pero él ya había publicado en el diario Die Welt de Hamburgo, donde estaba viviendo, de manera que es relativamente cierto que yo soy el culpable. Y ocurrió esta relación tan singular de que con Osvaldo fuimos amigos a través de la correspondencia, no nos vimos la cara en los primeros 3 años, hasta el año 55, en que él vino por primera vez de vuelta desde su salida de la Argentina. Recién entonces nos conocimos. Y ahí también nos conocimos medio dificultosamente, porque cuando él llegó yo estaba preso. De manera que seguimos con la correspondencia después. Fue una relación muy escrita, muy carteada. Y bueno, hemos sido amigos toda la vida, ¿no? Porque es una relación que lleva 48 años. Él tenía un programa en Radio Belgrano donde refirió toda tu historia. Denunció todo cuando a mí me metieron preso y lo supo todo el país, porque tenía una visión en cadena, era Radio Belgrano y la cadena azul y blanca, creo. Entonces se enteró todo el país que ya me habían metido preso. El héroe de la Patagonia, dijo. Exactamente. Y cuando volví, bueno, los periodistas de acá me querían elegir el secretario general del sindicato de prensa, que yo no acepté. Pero bueno, me eligieron secretario general adjunto. Y bueno, y ahí empezó otra vida. Es decir, cuando yo vuelvo de Esquel, porque me echa la gendarmería, finalmente me echa la gendarmería, salgo de la comisaría y al poco, bueno, fundo el diario La Chispa, que le puse en forma un poco arrogante, primer periódico independiente de la Patagonia. Hay que creer un poco en las cosas. Bueno, y empecé con las grandes denuncias. Entonces vino la gendarmería, 2 oficiales que me hicieron una pregunta muy inocente. Me preguntaron si yo no sabía que Esquel quedaba en una zona fronteriza. Y yo le dije, sí, claro, conozco el mapa. Digo, ¿por qué me lo dicen? Dice, porque en las zonas fronterizas no se pueden escribir las notas, por razones de seguridad no se pueden escribir las notas que usted escribe. Así que 48 horas para irse. Cuestión de que me volví y cuando llego, al día siguiente voy a echar una carta en una agencia de correos, me encuentro con un periodista amigo de antes y me dice, me enteré de lo que te pasó. Dice, ¿y ahora qué vas a hacer? Digo, y no sé lo que voy a hacer. Dice, ¿querés trabajar en Clarín? Le digo, pero por supuesto. Bueno, esa misma noche entré a trabajar en Clarín y ahí quedé trabajando 15 años. Junto con el trabajo periodístico, que siempre tiene otros apuros, otro vértigo, estabas ya con la idea de empezar a investigar determinados temas que tenían que ver con la historia de nuestro país. Siempre traté de la investigación histórica, pero no me daba el tiempo. Yo trabajaba 12 y 14 horas en Clarín y además vivía en Martínez, así que había que ir en el colectivo 60 y después caminar 14 cuadras. Eran circunstancias de los años 60. No, entonces, bueno, las cosas se dio así de que, bueno, yo era el jefe de políticas y uno de mis redactores era Félix Luna. Y Félix Luna crea toda esa historia. Claro. Y entonces un buen día me dice, ¿por qué, dice, vos que hablas tanto de la Patagonia, por qué no me escribís esto de la cosa? Que yo le dije, no, mirá, no, tendría que irme a Santa Cruz, le digo, para hacer esa investigación, me va a llevar mucho tiempo. Digo, ahí está David Viñas, que David Viñas había escrito Los dueños de la tierra, una novela sobre esa misma época en Santa Cruz. Pero David Viñas tampoco aceptó, así que de cualquier manera me puse yo.
Esa investigación duró 8 años. Ese fue el punto de partida de Los Vengadores de la Patagonia Trágica. Claro, que después pasará a llamarse La Patagonia Rebelde. Para el cine. Para el cine. Sí, y en los libros también tomó ese nombre. ¿Y con la militancia política qué pasaba, Osvaldo? ¿O era simplemente la vocación más gremial, porque estuviste ahí un tiempo en el gremio de prensa? Claro, yo tuve 4 años en el gremio de prensa y fue una gran experiencia. Principalmente es ahí donde tuve que hablar en público, aprendí a hablar en público, digamos, antes era bastante tímido. Y era delegado ante la CGT, así que conocí toda la CGT de adentro. Fue una experiencia realmente de vida muy importante, pero me dije a los 4 años, no puede ser, yo no he nacido para esto, yo quiero otra cosa, que yo quiero el trabajo intelectual. Y no fue, como algunos dicen, por la cárcel que sufrí. La cárcel que sufrí fue por otra cosa y no me amedrentó para nada. Bueno, en ese episodio quiero detenerme. Sí. Estamos hablando del episodio de Rauch, supongo. Sí. Bueno, a ver cómo fue. Te invitaron a dar una conferencia a Me invitaron de la ciudad de Rauch. Yo no me acuerdo si era la biblioteca popular o la biblioteca de la ciudad, no me acuerdo bien, pero tengo todos los datos. ¿Año? Y este es el año 1963. 63. Esto es gestión... En la gestión Guido, pero con la dictadura militar de los azules. Bueno, entonces me invitan al pueblo de Rauch, ciudad de Rauch, Coronel Rauch, y yo empiezo a contar por qué esa ciudad tenía el nombre de Coronel Rauch. Yo había investigado bastante, ¿no? El nombre de un militar prusiano, contratado para matar indios, para matar a los ranqueles, año 1826. Ahora, este general realmente tenía un talento impresionante, porque decía, por ejemplo, que los ranqueles no tenían salvación porque no tenían sentido de la propiedad. Ah, claro. Lo dicen sus partes. Qué clarividencia. Pero dice más, dice otra cosa, que los indios ranqueles eran anarquistas. Ahora, qué visión este hombre, ¿no? Porque Bakunin recién tenía 13 años, y él cómo se daba cuenta que los indios eran, cómo los calificaba de anarquistas. Bueno, pero eso, entre otras cosas, por ejemplo, los partes de él dice, bueno, hoy para ahorrar balas degollamos a 39 ranqueles. Así directamente, militar cristiano y occidental. Y cuando fuiste a dar esa conferencia a Rauch, hiciste una particular propuesta. Bueno, claro, entonces resulta que al coronel Rauch, a ese orgulloso coronel europeo lleno de galones y todo lo demás, lo espera... En un barranco lo esperó un indio a quien llamaban Arbolito, porque lo veían de lejos, era muy joven y tenía el pelo largo, parecía un arbolito, lo confundían con un arbolito. Bueno, Arbolito lo esperó, y qué bárbaros estos ranqueles. Le volvió el caballo con una gran precisión, se aproximó y le cortó la cabeza al oficial europeo. Bueno, esas cosas no se hacen porque todo el pueblo de Buenos Aires dice que le hicieron las exequias más formidables, de más lujo hasta ese momento de Buenos Aires. Bueno, y yo termino el cuento, para hacerlo más breve, termino el cuento y le digo a los asistentes a mis conferencias ahí en la ciudad de Gobernador Rauch, que bueno, que el pueblo tenía que ponerse y cambiar el nombre. Llamarse Arbolito, en vez de llamarse en vez de Coronel Rauch, que se llamara Arbolito. Y el tipo terminó preso. Yo creí que era una proposición preciosa, y hubo muy poco, creo que 3 me aplaudieron, y la gente salió. Claro, porque en este mundo hay que estar muy bien informado, y evidentemente, claro, el ministro del Interior era el general Enrique Rauch, el otro se llamaba Federico, él se llamaba Juan Enrique Rauch. Pariente lejano. Bisnieto, ministro del Interior, actual ministro del Interior. Entonces llegué a Buenos Aires y directamente fui en cana, como se dice, me llevaron al Departamento Central de Policía directamente, y de allí, después de tenerme 48 horas, me Estuvieron 60 días en la cárcel de mujeres, aparte. Claro, ahí me comunican que voy a la cárcel de mujeres, y bueno, a un hombre le cuesta esto, entonces yo, con viril reacción, les dije, ¿por qué voy a ir a una cárcel de mujeres? Y el oficial no sabía, porque yo estaba diciendo la cárcel de mujeres. Entonces, pero, macho, el hombre me dice, porque no merece ir a una cárcel de hombres. Imagínense cómo me miraban los otros presos. ¡No rindáis! ¡Sois obreros, sois trabajadores! ¡Compañeros!
a seguir con la huelga, a triunfar definitivamente. Instalados ya en los años 70, vamos a hablar del libro de los Vengadores de la Patagonia Trágica y del cine, ¿no? Porque Sí. creo que de alguna manera ahí pudiste sintetizar lo que querías hacer, ¿no? Empezaste entonces a investigar el tema a partir de esta propuesta que te hizo Félix Luna. Sí. Con la ventaja, decís vos, de que muchos de los protagonistas estaban vivos todavía. Vos te fuiste al sur Claro. y pudiste hablar Claro. con muchos de ellos. Esa es la gran suerte que tiene que tener el investigador histórico. Es decir, yo tuve la gran suerte de que de esa tragedia vivían todos, salvo los fusilados, por supuesto, y salvo el teniente coronel Varela, que había sido muerto por un anarquista. Entonces todo eso fue muy, muy valioso. Y ¿Había silencio sobre la cuestión? Absolutamente. ¿O fue, digamos, una tarea de romper el muro de Sí. silencio que existía yo sobre el encontré asunto? con los culpables, con los oficiales fusiladores, y pero principalmente con los soldados, el efecto chilingo, ¿no? Tenían todos una gana de hablar después de tantos años. Casi la necesidad de hacer una catarsis, ¿no? Sí, explicarse lo inexplicable, ¿no? Y muchos soldados a esa edad se ponían a llorar, como chicos, recordando cuando estaban frente a los peones y los fusilaban. Y muchas veces, las peores enemigas a veces de la investigación histórica son las mujeres de los protagonistas. Por ejemplo, cuando me acuerdo que un soldado se puso a llorar, un hombre de 69 años, vino la mujer y dice: ¿usted qué le está preguntando a mi marido? ¿No ve que está enfermo? Por favor, retírese. Bueno, y era el que más que hablaba. Entonces yo trataba de apaciguar, decir no, qué sé yo, pero bueno, tengo La culpa era enorme. tantas anécdotas valiosísimas, porque realmente pude reconstruir todo. Y estaban los 4 presentes- tomos. 4 tomos. 4 claro. tomos y bueno, y la invitación al debate a los historiadores militares, la invitación al debate a los historiadores del Partido Radical que gobernaba en ese momento. Ninguno quiso aceptar. ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! Y esta investigación histórica luego pudo traducirse en guión cinematográfico. Claro, es decir, a raíz de la iniciativa de Héctor Olivera y Fernando Ayala, que me llaman y quieren hacer la película, y yo les dije sí, los voy a hacer, pero yo quiero escribir el guión y ser asesor histórico, para que no se tergiversara, y realmente ellos aceptaron, y debo decir que me respetaron en absoluto. Vemos un tramo de la película donde, Bueno. entre otras cosas, fuiste actor. Sí. Jugaste, aparte Me hizo actuar de estanciero inglés, de estanciero inglés. Muy... para que pagara todas las culpas, me dijo Olivera. Salario por día de 25 a 12 pesos. Estos salarios reemplazan a los del anterior convenio que queda definitivamente derogado. Ahí está, ahí. Ahí está. Aquí al lado del anteojos negros y Olivera, soy yo, Ay, ese que digo. qué maldad, aparte, te hicieron hacer de terrateniente. Terrateniente, sí, fue peligroso, porque por ejemplo una vez fuimos a una de estas exhibiciones después de medianoche, Ujú. y bueno, y se había ido toda la barra brava, no sé de quién ahí, bueno, y cuando yo aparezco señalando a los obreros para que sean fusilados, empezaron a gritarme de todo. Y entonces nosotros estábamos en el último asiento con Fernando Ayala y Olivera, y Fernando Ayala nos dice, rajemos porque si nos reconocen nos matan, y salimos Sigilosamente. sigilosamente. Sí. ¿Cuándo se estrenó la película, La Osvaldo? película se estrenó el día 12 de junio de 1974. Después de algunos inconvenientes, pues estuvo en el freezer un tiempo. Hay muchos inconvenientes, aunque parezca un cuento de pago chico, fue permitida por el propio presidente, que fue Perón. Y Perón se muere 14 días después del estreno, se muere el 16 días después, el 1 de julio del 74. Ese día estábamos en Berlín, ganamos el Oso de Plata de Berlín, y eso nos impidió que la prohibieran de inmediato. Y la prohíbe Isabel Perón el 12 de octubre del 74. Y yo aparezco también con el director y con algunos actores en la lista de las 3A. Le daban 24 horas para abandonar el país.
Apareciste, me contabas, en una lista de la AAA, con lo cual se preanunciaba que no iba a haber otro camino más que el del exilio, ¿no? Sí, sí. Se fue primero tu familia. Se fue primero mi mujer y con mis hijos porque yo le dije inmediatamente que abandonara el país porque había ocurrido lo del rector Laguzzi, una cosa espantosa. El rector Laguzzi de la Universidad de Buenos Aires salió en la lista de las 3A, no quiso dejar el país, le pusieron una bomba y le mataron a su pequeño hijo, a su único pequeño hijo. Entonces, al saber yo eso, le dije a mi mujer y mi mujer realmente reaccionó de inmediato. Debo reconocer que no puso ningún pero ni nada y fue. Y bueno, tuvimos que empezar una nueva vida en Alemania. Yo ya tenía 49 años, no era fácil, pero lo hicimos. Y fueron 8 años de exilio, ¿no? Digamos, concretamente en la instancia del exilio, que se prolongó y mucho más, ¿no? Creo que uno siempre parte suponiendo que van a ser más cortos. Hiciste de la denuncia de lo que sucedía acá una causa personal, una militancia personal. Exclusivamente, ¿no? a la denuncia, por supuesto tenía que trabajar, vivía de traducciones y de clases, pero me dediqué todo el tiempo a la denuncia, a denunciar lo que es ir. Y en ese sentido nos acompañaron, al exilio argentino nos acompañó mucho las universidades, el cuerpo de profesores y el cuerpo de estudiantes, y en particular la Iglesia Evangélica Alemana. La foto es linda, digamos, aunque en un punto nos instalan en el exilio también, la foto es linda, la vas a ver acá, es una muy bella foto con otro amigo del alma. Ah, con el querido Osvaldo Soriano, sí. Cuando vino este fue el Congreso Horizonte de Intelectuales Latinoamericanos que se hizo en Berlín. Sí, ahí nos volvimos a reencontrar después de tantas cosas. Él me visitaba mucho en Alemania. Le gustaba venir cuando vivía yo en la ciudad de Essen. Y bueno. ¿Cómo se conocieron? Por supuesto peleándonos por teléfono. Porque él había sacado para la revista La Semana, había sacado un artículo contra Severino Di Giovanni. Y que no me lo toquen. Entonces yo lo llamé al director, que era Campos, de La Semana. Y le dije cómo había permitido ese artículo. Y Campos, para darse la mano, dijo, no, te voy a dar con el redactor del artículo. Y entonces dice, bueno, se anunció Soriano y le dijo, ¿de dónde sacó los datos para hacer esa nota? Y me dice, bueno, acá yo encontré lo del archivo. Y digo, entonces usted escribe cualquier cosa, porque las crónicas periodísticas dicen esto, usted lo sostiene. Y él me dice, ¿y qué voy a hacer? Digo, ¿cómo que va a hacer? Usted tiene que investigar antes de decir esas cosas. Bueno, el asunto subió él se portó muy bien, pero yo me fui, realmente perdí la cabeza y al final terminé diciéndole, usted es poco hombre. Pobre Soriano. Bueno, entonces nos encontramos, después de tantos años, nos encontramos en la Feria del Libro de Frankfurt, ya en el exilio. Ambos en el exilio. Ambos en el exilio, y entonces empezó... Había el libro fantástico ¿cómo se llama? Triste, Solitario y Final, claro, que a mí me había gustado mucho, y yo no me acordaba de aquella conversación telefónica. Y yo veía que él me rehuía, entonces yo digo, muy bien tu libro, Soriano, fantástico. Y entonces dice, bueno, pues yo soy poco hombre, me dijo. Lo tenía fresquísimo. Bueno, y entonces nos pegamos un abrazo y desde ese momento fuimos los mejores amigos, ¿no? Un tipo realmente maravilloso. Y bueno, esa es mala suerte, ¿no? Era el más joven de los amigos y es el que primero que se fue. ¿Con quiénes más se bancaron afectivamente en la instancia del destierro, del exilio? Bueno, singularmente, sí, realmente el mejor amigo y con el cual yo me veía más fue Osvaldo Soriano. Pero también David Viñas, que vino por un periodo de 6 meses a Berlín y con el cual nos entendimos maravillosamente bien, a pesar de que nos habíamos peleado también. Bueno, con León Rosigner, al que yo vi poco, pero lo encontré en el exilio en Venezuela cuando yo fui a un congreso, y también en Maryland, y con Juan Gelman. Juan Gelman, es decir, lo que pasa que yo con Soriano era amigo desde hacía poco, pero con Juan Gelman nos conocíamos desde el año 58, cuando yo empecé el periodismo acá. Y Juan vino, me visitó en Alemania,
pasamos unos días realmente muy tristes, porque él, Montoneros lo había condenado a muerte, y entonces se había venido a Alemania, quería seguir la lucha él, y realmente tenía esa gran tristeza de la muerte de su hijo, de su nuera y de esa nieta, que ahora es una nieta, que no había conocido. Él realmente tenía un inmenso dolor. Tenía un inmenso dolor, que yo creo que, bueno, ahora es la gran alegría de la nieta. Ese dolor se ha roto como una cosa de cristal, le ha dejado un montón de cosas multicolores, lo que es una nieta, lo que lo representa. Yo sé porque me vuelvo loco por los nietos y como digo, se los quiere más que a los hijos, o se los quiere distinto, pero se les permite todo. Es una gran alegría por Juan, pero claro, queda siempre el recuerdo de ese hijo y de esa nuera, ¿no? Él tanto quiso. ¿Cómo fue la vuelta, Osvaldo? Realmente me costó mucho, era otro país cuando yo volví. No estaban los amigos, era otra cultura. La dictadura había triunfado. Es decir, cuando yo fui a la universidad, los estudiantes hablaban un idioma totalmente diferente. Los intelectuales hablaban un idioma totalmente diferente. Habíamos quedado apartados completamente. Era otro país. Y bueno, de aquel país que se habían vendido 200.000 ejemplares de la Patagonia Rebelde, por ejemplo, de pronto llegar y ser un absoluto desconocido, no conseguir empleo. Yo tuve que volver a Alemania y trabajaba allá 6 meses, ganaba las divisas allá para venir a gastarlas acá los otros 6 meses, porque del año recién consigo que me dé trabajo Página 12, recién en el año 91. Ese es mi primer empleo fijo, y después, inmediatamente después, el nombramiento en la Facultad de Filosofía como profesor titular de Derechos Humanos. Osvaldo, así que fueron casi 8 años que tuve que hacer ganar el dinero en Alemania para poder vivir acá y gastar acá. Osvaldo, vamos a compartir una serie de fotos. Son de momentos distintos, algunas tienen que ver con afectos, otras con distintos momentos de tu vida profesional. Lo que quiero es que me cuentes qué es cada una o qué te genera desde el cuore verlas. Bueno. Bueno, este es mi padre, en sus años de juventud. Nadie le puede negar la ascendencia alemana. Sí, bueno, somos de ascendencia del Tirol austríaco. Entrenamos de ahí donde viene el señor Jörg Haider, pero no lo digamos en voz alta, no tenemos nada que ver con él. Gesto adusto el hombre. Sí. Aunque está jovencísimo en esta foto, ¿no? 18 años tenía ahí, sí. Y se usaba ese cuello palomita, ¿no? Bueno, esta es mi mujer y mis 4 hijos. Esto debe haber sido el año 63, 64, o 60, sí, por ahí. 65 tal vez, sí. Esto es en Martínez, en nuestra casa en Martínez. ¿Cómo es el nombre de tu mujer? Marlis. Marlis Jos, sí. Bueno, esta es Marlene Dietrich, una foto que me acompaña en mi escritorio, porque ella todas las noches, en el momento de yo ir a dormir, ella me da un beso en la frente. Y entonces duermo como un ángel. No es para menos. Le tengo gran admiración. No es la única que tenés, no es la única foto. No, tengo 5 fotos, ella en el escritorio, sí. Me gusta su hablar berlinés bien rea y cantaba como los dioses. Bueno, esto es con mi nieto, somos hinchas del Club Freiburg de Alemania, que es un club así de izquierda, autogestionario, y ahí vamos a la cancha. Y estoy diciendo que vamos a meterle 4 al Bayern München, que es el campeón. En esto de los 2 mundos, en Argentina de Rosario Central y en Alemania. En Alemania del Freiburg. Bueno, Sorena estaría contento porque por lo menos los colores son los mismos de San Lorenzo. De San Lorenzo, sí, ya me tenía cansado con el San Lorenzo. Y por eso una vez le dije,
¿cómo podés ser hincha de un club que tiene el nombre de un cura? Y él me miró muy cabrero y me dijo, no, es por el combate de San Lorenzo. Entonces yo con el dedo así le dije, peor, militarista. Y entonces se tragó, no me habló durante un día, y después estaba pelando papas, era un maravilloso cortador de papas para hacer papas fritas, rapidísimo era. Y entonces se ve que la pensó y me dijo, ¿cómo podés ser hincha de un club que tiene el nombre de esos adminículos con que rezan las viejas? Por Rosario. Claro. Yo le dije, qué malo, nene, pero se ve que te costó mucho. Pero la verdad que la pensó bien. La había pensado. ¿Historiador o militante? ¿Cómo te sentís más cómodo? ¿O las dos Yo cosas? soy historiador, pero realmente tomo partido en la historia, tomo partido por la ética, por la dignidad, ¿no? Y creo que en ese sentido tienen que actuar los historiadores, si no, ¿para qué existen los filósofos también? ¿Cuál es el sentido de hacer historia? El sentido de hacer historia es aprender. Y vemos que todo se pierde, es decir, las grandes riquezas, los grandes multimillonarios, ¿quién se acuerda de ellos? Y sin embargo, ¿cómo recuerda el mundo a todos aquellos que algo hicieron por un mundo de dignidad, por aquellos pensadores? Fíjense ese filósofo Kant, ¿no? Con sus imperativos categóricos, ahí apenas un profesor de una pequeña ciudad como Königsberg, y quedó para siempre. ¿Y qué enseñaba? La dignidad, la filosofía de la dignidad. La historia debe servir para eso, para enseñar el camino al paraíso, ¿no? Que hay un único paraíso que es en la tierra, que es un sistema de convivencia entre todos, que nadie... Es decir, ¿cómo podemos vivir nosotros los argentinos, los porteños acá, cuando allí en el Bajo Flores hay villas miserias, pero de lo peor, ¿no? Es decir, nadie va al Bajo Flores, pero hay que ver la violencia extrema que sufren los chicos, las adolescentes allí en toda esa forma de vivir. Y lo vemos en las calles de Buenos Aires, y lo vemos en los subterráneos de Buenos Aires. La violencia sobre los chicos que tienen que salir a vender cualquier cosa. La misma rebeldía y la misma esperanza, Osvaldo, a los 73 años. Sí, sí, más que nunca, siempre, sí. Osvaldo, ¿cambió de algún modo tu mirada sobre las cosas, sobre el otro, el saber de la enfermedad? Cuando te anunciaron que tenías cáncer hace 2 años fue esto. Eso fue hace 2 años y medio. El médico, y le agradezco, yo creo que hay que decir siempre la verdad al enfermo. Sí, pero fue un poco brutal lo de tu médico. Y sí, los médicos alemanes son un poquito así, medio, bueno, a uno le parece medio militarizado, porque le pregunté, cuando me dijo, usted está muy mal, dice, es muy grave todo esto, ¿por qué viene recién ahora? Bueno, dije que no sabía, bueno, porque hay obligación de revisarse cada 6 meses en Alemania, ¿no? Sobre el cáncer de próstata, y bueno, dice, ya es demasiado tarde. Bueno, entonces dice, lo vamos a internar y le vamos a dar la operación. Entonces yo le dije, bueno, probabilidad de vida, y me dijo entre 3 meses y 10 años. Entonces digo, bueno, apuesto a los 10 años, yo para hacer una especie de chiste alemán, apuesto a los 10 años, y me dijo, no es tan así, vamos a ver. Terrible. Bueno, esta cosa me dio tanta fuerza, porque dije, 3 meses, tengo que apurarme, tengo un montón de cosas. Así que bueno, uno tiene su forma de pensar, y debo decir que me atendieron muy bien, es decir, en todo caso, estuve en hospitales de tercera clase con la gente bien de abajo, muy bien el servicio. Y después, sí, hemos visto varias de tus crónicas en página, ¿no? Ajá. Sobre eso. Era la verdad. Y después esa internación en el sanatorio oncológico también, con muchas experiencias de gente que no tenía ya salida, digamos.
Es decir, la gente suele ser, no es resignación, suele ser muy valientes y aceptar las cosas. Y hay una especie, digamos, de psicología especial que se va formando. Está la esperanza, pero también está, bueno, si pasa, pasa. ¿No? Lo terrible que a mí me afectaba mucho era el cáncer de pecho de mujeres muy jóvenes y el cáncer de testículos en muchachos apenas salidos de la adolescencia, ¿no? Que ya habían sido operados, por ejemplo. Eso me daba muchísima tristeza. Ahí eso lo tomaba como una injusticia espantosa de la naturaleza. Si le robamos apenas un párrafo a Juan Gelman, ¿el sufrimiento es derrota o batalla? Es batalla, es batalla. ¿Qué dice él? No sé, no conozco. Apenas ese párrafo, es una pregunta. Es una pregunta. ¿El sufrimiento es derrota o batalla? No, es batalla, porque nadie busca el sufrimiento, evidentemente. Viene a veces en el peor de los momentos, o en el momento más inesperado. La muerte joven, por ejemplo, de seres queridos, ¿no? Yo lo he sufrido con mi hermano, a quien yo quería mucho, que me dio a los 35 años por salvar a un compañero en un incendio. Y recuerdo su sentido del humor, su sentido altruista. Y no le puedo perdonar, digamos, al destino haber perdido un compañero así de ideas. Yo me imagino las discusiones hermosas y los paseos hermosos que hubiera podido realizar con él. ¿Nunca tuviste la tentación de encontrar alguna respuesta un poco más fácil mirando para arriba? No, no. Yo creo firmemente en la naturaleza y creo que la ciencia tiene que seguir digo, más allá buscando nuestros orígenes. Digo, más allá de esta coyuntura, digo en general, ¿no? A veces en momentos o en instancias... No en esta, hablábamos de lo de tu hermano, o en otros momentos donde uno busca alguna respuesta. No, los busco en el recuerdo, pero no en el futuro. Y no creo en dioses con sus paraísos. Creo en el paraíso terrenal, que tenemos que hacerlo con nuestras manos y nuestra rebeldía. Y como vos bien lo dijiste, con nuestra esperanza. ¿Cómo te llevas con Eve Bonafini? Bueno, que yo tengo una enorme admiración para esa mujer que realmente tiene esa fuerza de hacer que estas mujeres que fueron denominadas locas, etcétera, se hayan formado y hoy, después de tanto sufrimiento que tuvieron, hoy crean una universidad. Eve Bonafini dijo alguna cosa sobre vos. Osvaldo es un hombre muy tierno, muy dulce, con mucho afecto por su familia, por sus nietos, por sus hijos, por su mujer, por su casa. Es un hombre que tiene una capacidad increíble para, claro, él es un escritor, ¿no? Pero para detallar cosas, para expresar, ¿no? Que a uno le llega muy profundamente porque es sencillo, es muy humilde, absolutamente, como que en general es la gente que sabe mucho, ¿no? La gente que sabe mucho es muy humilde. Además, cuando vos vas a la casa de él te quiere dar todo. Lo reto muchas veces porque él me dice, vos sos revolucionario, yo soy socialdemócrata, porque a veces hace cosas que a mí no me gustan. Y digo, Osvaldo, ¿por qué haces eso? Y él me dice, no, yo soy socialdemócrata revolucionario. Y vos sos solo revolucionaria. Entonces por eso a veces discutimos. Y por esta cosa de no saber decir que no, ¿no? Sí, muchas veces de verdad que lo reto. ¿Y cuando te reta? Con el dedo así. Hay una foto. Sí. ¿Cuando me reta qué? ¿Y cuando te reta qué pasa? Y cuando me reta yo bajo la cabeza y acepto. ¿Qué le voy a discutir a Eve Bonafini? ¿Qué te parece? Osvaldo, terminamos el programa habitualmente con una foto de otro tiempo, que también vas a ver ahí. Y la propuesta es un juego, es verse en la foto como si fuera un espejo que interpela, y que imagines desde aquel tiempo, que hace bastante, no sé qué tendrías. Bueno,
Ahí hay un lunar que no tenía, bueno, no importa. Ahí tenía 17 años. ¿Qué te dice? Bueno, es decir, me está reprochando todo lo que soñé yo en aquel tiempo y no fui capaz de hacerlo. Por ejemplo, ser marinero de mar, y fui solamente marinero de agua dulce. Haber caminado los bosques alemanes, que siempre soñé con eso, que no lo hice. Si los hice, lo hice en automóvil o en tren. Tal vez me está reprochando no haber amado más a las mujeres, porque siempre tuve un interés especial, nada que ver con otras cosas, sino, bueno, me llamaban la atención, su forma de ser, hasta sus gestos me llamaban la atención. Y tal vez en mi vida me porté un poco así como un varón, digamos, ¿no? En vez de esas cosas que uno se proponía. Y tal vez me está reprochando no haber sido filósofo. Tiene una mirada muy exigente, hay que Muy decirlo, exigente, sí. Como lo has Sí, sido... medio pilladito, ¿no? Sí, no sé si pilladito, pero que se ve exigente, lo es. Como en definitiva lo has sido vos, con vos mismo a lo largo de toda tu vida, ¿no? Y digo, en definitiva, vos hablabas no haber sido filósofo, pero por otro lado, la vocación del combatiente. Y creo que la sintetizaste, ¿no? En definitiva, has sido un combatiente de la historia y un combatiente que ha pisado el barro también, ¿no? Gracias, pero uno está siempre disconforme. Podría haber hecho más, tal vez. Y tal vez, bueno, toda esta que vos decís que esta actividad y qué sé yo, es porque mi madre desde muy chico me dijo que yo era muy lento y nunca iba a llegar a nada. Entonces tal vez quise demostrar a mi mamá que no era tan así, ¿no? Señor Valle, ha sido, pero un gusto enorme para mí y para todo el equipo haberte escuchado. Bueno, les agradezco la enorme hospitalidad y la paciencia, ¿no? Lamento que de esto después hay que editarlo y va a quedar más reducido, bueno, pero los conozco. La verdad, un gustazo. Bueno. Y que el periodo de vuelta sea un poco más largo, no te vayas por tanto tiempo. Voy a tratar, sí. O por lo menos... Voy a tratar de engañar a los médicos. Engañarlos. Sí. No quiero que se me depriman. Porque... Bueno. No, en serio, la verdad. Aparte, esta cosa de... La escritura tiene, Osvaldo, algo que no cambia y que se potencia en el tiempo, que es... Si luego vuelvo cargado con muchas flores, eso de la escritura... mucho color, y te las pongo en la risa, tenés una capacidad de transmitir en la ternura, en la voz. Como pocos tipos. Bueno, te agradezco porque me hace... Es que he mojado en flor. Muchas gracias, por la paciencia. Chao, querido. Para de mucha puntualidad. No, ahora me matan allá. Eve Bonafini me está esperando para ponerme el cachetazo. Encima, si los chicos de la televisión no te entrevistaron antes, murieron ahora. Pero si un día me demoro, no te impacientes, yo volveré más tarde. Será que a la más profunda alegría me habrá seguido la rabia ese día.